Tomar asiento. Agradeceré tengan a bien silenciar sus celulares. Dignas autoridades, damas y caballeros. Con su venia, señor presidente, en nombre de Dios y de la patria, la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores el 2 de mayo y defensores calificados de la patria, da inicio a la sesión solemne en homenaje al Día de las Fuerzas Armadas del Perú. Señor presidente de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, puede dar usted inicio a la sesión. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión en homenaje al Día de las Fuerzas Armadas del Perú. Vamos a rendir honores al estandarte nacional. Agradeceré ponerse de pie. A continuación, entonaremos la vibrante nota de nuestro himno nacional del Perú. ¡Presenten! ¡Señores! Faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. En su cima los Andes sostengan la bandera o perdón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo de ser libres, de ser libres, de ser libres por siempre nos vio. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob.
que la patria al Eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al Eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al Eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Descansen! Pueden tomar asiento. Acción litúrgica a cargo de nuestro vicario general del Obispado Castrense, Guillermo Inca Pereira. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Señor Edinson Ayala González, Ministro de Defensa. Señor General de División Manuel Gómez de la Torre Araníbar, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señor General de Ejército, don José Alberto Vizcarra Álvarez, Comandante General del Ejército. Señor General del Aire, don Jorge Luis Chaparro Pinto, Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú. Señores representantes del Comandante General de Marina y de la Policía Nacional. Señor General de División, don Carlos Alfonso Tafur Ganosa, Presidente de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria. El asombro de Nicodemo, el amigo de Jesús, que lo buscaba al anochecer para conversar con él, que acabamos de escuchar en el Evangelio, nos recuerda que la cruz es el camino hacia la salvación, que el odio y la violencia deben ceder ante el amor y la paz, que la muerte ha sido vencida por la resurrección, que Jesucristo es el eterno viviente. La cercanía de la Iglesia a las Fuerzas Armadas se evidencia, como dice un historiador, desde la primera presencia de los españoles en territorio americano, pero de una manera directa desde las gestas emancipadoras. En esa perspectiva, el binomio Dios y patria revela la identidad profunda y la misión del soldado peruano. Nuestras Fuerzas Armadas, columna vertebral del país, cuyo objetivo es garantizar la soberanía y los intereses nacionales, participan también, como lo indica la Constitución, en el desarrollo económico y social del país y en la defensa civil de acuerdo a la ley. Recorriendo nuestra historia republicana, agradezcamos la presencia significativa de nuestras Fuerzas Armadas en la conducción del país. Proyectando sus valores centenarios, sirvieron a la patria y tejieron nuestra peruanidad, no solamente en los campos de batalla, sino también en los campos de la cultura y del desarrollo. Mirando al futuro de nuestras Fuerzas Armadas,
envueltas en el imperio de la globalización, del desarrollo impresionante de la cibernética, la amenaza mortal de la pandemia y los nuevos horizontes sociopolíticos y sanitarios, se enfrentan a nuevos desafíos que deben responder sin perder la esencia de su propio ser y de su propia misión. Recordemos aquí las palabras de San Pablo: ceñida su cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz, abrazando siempre el escudo de la fe, tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A nuestras Fuerzas Armadas, honor y gratitud. Alabado sea Jesucristo. Los invito a ponerse de pie. A Dios, el Señor de los ejércitos, elevemos nuestra oración. Señor Jesucristo, tú que elogiaste la fe del centurión romano, quien ante ti exclamó: Señor, di tan solo una palabra y mi siervo quedará sano. Acrecienta nuestra fe y nuestra fidelidad a ti, nuestro único Salvador. Roguemos al Señor. Señor, Dios de los ejércitos, bendice a quien tiene la responsabilidad de conducir nuestras Fuerzas Armadas, conservándoles fieles a su vocación y misión, para que sus esfuerzos logren consolidar la unidad y la grandeza de sus instituciones. Roguemos al Señor. Señor, Dios eterno y misericordioso, te rogamos por todos aquellos que, fieles al cumplimiento de su deber, inmolaron sus vidas para legarnos un Perú digno y soberano. Concédeles la gloria de los justos. Roguemos al Señor. Oremos. Señor, Dios de los ejércitos, tú que sostienes con tu poder la creación entera, te rogamos por todos los que conforman nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, que ellos, a semejanza de David, símbolo de valentía y dignidad, nos conserven un Perú siempre libre, íntegro, soberano y glorioso. Que a semejanza de Moisés, el profeta amigo de Dios, conserven la unidad y la fidelidad de nuestra fe en Cristo y en la Iglesia. Y que, fieles a los más nobles anhelos de nuestra nación, Dios y patria, defienda los más puros valores de nuestra peruanidad que nos legaron nuestros antepasados. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre. Bendigamos al Señor. Pueden tomar asiento. A continuación, se procederá al acto de incorporación de socios honorarios de acuerdo a la resolución de la Presidencia. Visto el artículo 2 del Estatuto de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores el 2 de mayo y defensores calificados de la patria, fundada el 18 de septiembre de 1857 y reconocida por la Ley número 2432 como institución oficial en su calidad de primera institución patriótica del Perú, cuyos fines, entre otros, tenemos de honrar la memoria de los fundadores de nuestra independencia, de las acciones que protagonizaron, así como de sus valores personales y de sus héroes peruanos que han rendido la vida o luchado en defensa de la patria, y enaltecer el recuerdo de las acciones y hechos que han dado y dan gloria y honor a la nación. Considerando que de conformidad con el capítulo 4, artículo 12A del Estatuto, para ser admitido como asociado honorario,
se requiere poseer la nacionalidad peruana, ser mayor de edad y de conducta irreprochable. Ocupar o haber ocupado el cargo de ministro de Defensa. Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores el 2 de mayo de 1866 y defensores de la patria, se resuelve distinguir con fecha 14 de septiembre de 2021 al señor doctor don Walter Edinson Ayala González, ministro de Defensa, como asociado honorario de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores el 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria en virtud de los considerandos expuestos en el presente. Artículo segundo. Disponer que la presente resolución sea rubricada por el secretario de conformidad con el artículo 56, inciso F, del Estatuto de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores el 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria. Regístrese, comuníquese y archívese. Alejandro Márquez Peirano, ingeniero secretario. Carlos Alfonso Tafur Ganosa, general de división, presidente. Señor doctor don Walter Edinson Ayala González, ministro de Estado en el despacho de Defensa. Juráis por Dios y prometéis a la patria cumplir los estatutos y reglamentos de esta benemérita sociedad, respetar y seguir sus decisiones y propender a su prestigio y adelanto. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien. De lo contrario, él, ella y la sociedad os lo demandan. Quedó informalmente incorporado como socio honorario de la Resolución de la Presidencia número 0956. Visto los artículos 1 y 2 del Estatuto de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo y defensores calificados de la patria, fundada en Lima el 28 de septiembre de 1857 y reconocida por Ley 2432 del 3 de septiembre de 1917 como primera institución oficial patriótica del Perú, que tiene como en sus fines, entre otros, honrar la memoria de los fundadores de nuestra independencia, de las acciones que protagonizaron, así como de sus valores personales y de los héroes peruanos que han rendido la vida o luchado en defensa de la patria, y enaltecer el recuerdo de las acciones y hechos que han dado y dan gloria y honor a la nación. Considerando que de conformidad con el capítulo 4, artículo 13 del Estatuto de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, y que en sesión del Consejo Directivo se acordó por unanimidad aprobar la propuesta formulada por la Comisión Calificadora y otorgar la distinción de asociado honorario al señor general de Ejército, don Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Estando a lo dispuesto por el Consejo Directivo de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores el 2 de mayo y defensores calificados de la patria, se resuelve
Distinguir con fecha 14 de septiembre de 2021 al señor General de Ejército don Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como asociado honorario de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores el 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria, en virtud de los considerandos expuestos en la presente resolución. Disponer que la presente resolución sea difundida o rubricada por el secretario de conformidad con el artículo 56, inciso F, del Estatuto de la Benemérita Sociedad Fundadora de la Independencia, regístrese, comuníquese y archívese. Alejandro Márquez Peirano, ingeniero, secretario. Carlos Alfonso Tafur Ganosa, general de división, presidente. Señor General de Ejército, don Manuel Jesús Gómez de la Torre Araníbar, juráis por Dios y prometéis a la patria cumplir los estatutos y reglamentos de esta benemérita sociedad, seguir y realizar sus decisiones y proceder a su prestigio y adelanto. ¡Sí! ¡Juro! Que así lo hicierais, que Dios y la patria premien. De lo contrario, él, ella y la sociedad os lo demandan. Será formalmente incorporado como socio honorario de la Benemérita Sociedad. Gracias, mi general. Bienvenido. Muy amable, mi general. Gracias. Pueden tomar asiento. Continuando con el programa, escucharemos las palabras del señor General de División Carlos Alfonso Tafur Ganosa, presidente de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia. Señor doctor, don Walter Edison Ayala González, ministro de Estado en el despacho de defensa. Señor General de Ejército, don Manuel Jesús Gómez de la Torre Araníbar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Gracias, mi general. Señor General del Aire, don Jorge Chaparro, comandante general de la Fuerza Aérea del Perú. Señor General de Ejército, don José Vizcarra, comandante general del Ejército. Señor Almirante y señor General, representantes de los señores comandantes generales de la Marina de Guerra y de la Policía Nacional del Perú. Señor Vicario Castrense y señores miembros del Consejo Directivo. Damas y caballeros, la Benemérita Sociedad Fundadora de la Independencia, en esta su sede institucional, altar de la patria, donde se honra a nuestros héroes y antepasados patriotas desde siempre, el vigoroso palpitar de la reafirmación nacional, y donde se respira el espíritu de grandes peruanos que como Grau, Bolognesi y Quiñones forjaron la moral de nuestra gran nación para tributar justo homenaje a las Fuerzas Armadas del Perú en su 44 aniversario, como muestra con nuestra presencia en representación de todos los peruanos, porque son ellos hoy las mismas Fuerzas Armadas de quienes nos antecedieron en la honrosa misión de la defensa de la peruanidad, integridad territorial y cultural, soberanía e independencia nacional. Quienes nos antecedieron en la defensa de la patria supieron ser los fieles guardianes armados de la nación, que ofrendaron sus nobles vidas en aras del honor nacional
de la integridad de nuestro territorio, de los valores que todo hombre de armas tiene presente desde los primeros años de su formación: Dios, patria, dignidad, deber y honor. Los ejemplos de valor y entrega de nuestros héroes del presente son los mismos que tuvieron nuestros antecesores al entregar sus vidas como fehaciente testimonio de continuidad histórica de un destino común y plenamente conscientes a ellos los laureles de la gloria. Por decreto supremo número 003 de 10 de enero de 1977 se declaró el 24 de septiembre de cada año como el Día de las Fuerzas Armadas del Perú, haciendo confluir en la cronología conmemorativa la necesidad de exaltar la presencia histórica de la Sociedad de Armas con la devoción y el culto a su patrona, la Virgen de las Mercedes, gran mariscala de las Fuerzas Armadas del Perú. Las Fuerzas Armadas están compenetradas desde una concepción tecnológica propia de los avances de la ciencia y de los cambios que la actualidad nos brinda, para cumplir su misión y contribuir al desarrollo nacional y participar en la defensa civil en beneficio de la población ante la presencia de fenómenos naturales y tecnológicos. La filosofía bélica en la actualidad no es violencia, no es la lucha encarnizada y cruel. La finalidad de nuestras actuales Fuerzas Armadas es la defensa de la paz, porque se comprende que el desarrollo solo será posible cuando se alcance la paz. Consecuencia del orden y la justicia, imperante por la presencia de instituciones armadas adecuadamente equipadas, instruidas y capacitadas para asegurar la independencia, soberanía e integridad territorial, lejos de cualquier doctrina e ideología extremista y trasnochada. Todo lo manifestado confirma los orígenes gloriosos de las Fuerzas Armadas y los paradigmas de nuestras instituciones, junto a nuestra bandera, han transmitido a nuestros combatientes el espíritu de su valor y arrojo, así como el cumplimiento del deber por encima de cualquier otro interés personal o de grupo, trabajando para lograr la paz en las agrestes regiones de la selva, en las empinadas montañas de los Andes y en los llanos de los costeros, manteniendo nuestras fronteras y asegurando la paz interna. Así surcan los ríos, lagos y el mar de Grau, los aires por los aviones de la Fuerza Aérea del Perú y el territorio de norte a sur, de este a oeste por el Ejército del Perú. Es significativo para la Benemérita Sociedad Fundadora de la Independencia recibir como asociados honorarios al señor Ministro de Defensa, el doctor don Edison Ayala González, y al señor General de Ejército, don Manuel Jesús Gómez de la Torre Araníbar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quienes el día de hoy han juramentado comprometiéndose a conservar, acrecentar y difundir el sentimiento de amor a la patria como a sus símbolos y respetar las gloriosas tradiciones, así como enaltecer el recuerdo de las acciones y hechos que han dado y dan gloria y honor a la nación. Vaya para ellos nuestra más cálida bienvenida y lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Los pueblos que a través de la historia han cimentado la nacionalidad sobre firmes basamentos de gestas heroicas y cruentos sacrificios, brindan culto a sus gloriosos muertos en el altar de la patria. Por ello, les pido se pongan de pie para rendir sincero homenaje a los integrantes de las Fuerzas Armadas
y a los beneméritos asociados que nos han dejado el día pasado, así como a las víctimas del COVID-19 que han enlutado a miles de familias peruanas. Lo haremos con un toque de silencio a cargo de un trompeta de la banda de músicos. ¡Presente! ¡Sales! Gracias. ¡Descansen! ¡Sales! El discurso de orden estará a cargo del señor general de ejército, don Manuel Jesús Gómez de la Torre Araníbar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y conspicuo representante del Ejército del Perú, quien, a través de sus palabras, estamos seguros, nos ayudará a valorar aún más la labor que las Fuerzas Armadas realizan a favor de la integridad y fortalecimiento nacional. Expreso la gratitud de la Benemérita Sociedad Fundadora de la Independencia al señor Ministro de Defensa, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a los señores comandantes generales y a sus representantes y a todos los presentes en esta sesión solemne, porque continúan escribiendo páginas de honor y gloria en favor de la construcción de la cultura histórica nacional. Vaya el agradecimiento de la Benemérita Sociedad Fundadora de la Independencia por el apoyo brindado para el desarrollo de la presente ceremonia. De igual manera, expresamos nuestro agradecimiento a todos los asistentes por acompañarnos en esta hora de homenaje a las Fuerzas Armadas del Perú. Transmitimos nuestro saludo a todos los peruanos de uniforme que se encuentran desplegados cumpliendo su misión a lo largo y ancho del territorio nacional. Vaya para ellos nuestro deseo de éxito en la función que la patria les ha encomendado. Gracias. A continuación, escucharemos el discurso de orden que estará a cargo del señor general de ejército, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, don Manuel Jesús Martí Gómez de la Torre. Si el Perú subsiste, si no se disolvió o parceló, es fundamentalmente por el ejército. Su presencia merece gratitud. Señor doctor Walter Ayala González, ministro de Defensa. Señor general de división Carlos Tafur Ganosa, presidente de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria. Señores generales y almirantes, comandantes generales y representantes
de los comandantes generales de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, señores generales y almirantes, señoras y señores oficiales superiores y subalternos, señores supervisores, señoras y señores técnicos y suboficiales, Reverendo Padre Monseñor Guillermo Inca, representante del Obispo General Castrense del Perú, damas y caballeros. Andarte. Descanso. He iniciado este discurso con las palabras de nuestro historiador, don Jorge Basadre Groman, que no solo aplica al ejército, sino a nuestras Fuerzas Armadas del Perú en su totalidad. El día que sobre la pampa de la Quinua las tropas patriotas iban a batirse por la libertad de América, tenían un símbolo sobre el cual depositar su fe, la Virgen de la Merced. Pocos meses antes, el 22 de septiembre de 1823, el Congreso de la República, acorde a los tiempos bélicos que se vivían, la había designado patrona de las armas de la República. No se trataba de una designación casual. La Virgen de la Merced había acompañado a los soldados que recorrían los territorios del virreinato por una u otra causa, y pasados los tiempos había estado con ellos en sus luchas por la unión de una república nueva, en la consecución de uno de los sueños más recurrentes del ser humano, es decir, obtener la libertad para delinear su propio destino y legarlo a sus hijos y a las generaciones que se pierden en el horizonte de su existencia. Y es que durante ese pasado, como sucede hoy, nosotros, los hombres y mujeres de armas, requerimos de una base sobre la cual debe reposar el peso de nuestros esfuerzos. Sabemos por experiencia que parte de esos fundamentos están en nuestra instrucción, entrenamiento, disciplina, en los valores que nos imprime la elección de ser militar, el amor a la patria, el respeto a sus símbolos, la lealtad a los ideales que nos hacen capaces de renunciar hasta la propia vida y, por supuesto, a nuestra fe. La suma de cada uno de estos elementos forjan al soldado, al combatiente básico. Son como las pequeñas células que se organizan en tejidos y estos, a su vez, van dando forma a los órganos y sistemas del cuerpo humano. En resumen, un militar no es solo un hombre armado, es el resultado de múltiples voluntades volcadas sobre un individuo que tendrá que estar dispuesto a pelear, a luchar por sus ideales. Es en estos soldados, marinos y aviadores sobre los cuales se sostiene la existencia de la República. Son como las columnas del edificio o como el núcleo de la tierra. No es necesario verlos para saber que están allí, que su presencia es la garantía que el Estado va a perdurar, que donde se registre una amenaza van a asistir, que cuando un desastre golpea a la población, la van a ayudar. Desde 1821, y es en esta benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia donde mejor se conservan estos recuerdos, las Fuerzas Armadas han acompañado a la República, no desde una mirada lejana sin compromiso, sino como su fundamento más sólido para la continuidad del Estado. Vislumbrando la necesidad de que la independencia no sea un éxito pasajero y sabiendo que la raíz de donde parte el poder de cualquier Estado es precisamente
el monopolio del empleo de la fuerza, el general don José de San Martín, bajo su protectorado, creó el 18 de agosto de 1821 el Ejército Republicano, sobre la base de la Legión Peruana de la Guardia, un cuerpo joven, pero lleno de veteranos, quienes venían otorgándole la libertad a los pueblos conforme iban recorriendo el continente. Poco después, el 8 de octubre de ese mismo año, el mismo San Martín sienta las bases del poder y proyección naval de un país como el nuestro, con miles de kilómetros de costa, al formalizar la creación de la Marina de Guerra del Perú y poner su escuadra al mando del entonces capitán de navío Martín Guise. Decía el presidente norteamericano George Washington: la libertad, cuando empieza a echar raíces, es una planta de rápido crecimiento. Esos hombres bicentenarios lo entendían de esta forma. Por eso, no se detuvieron con sellar la independencia en los campos de Junín y Ayacucho. Había sido una campaña durísima, de marchas prodigiosas por los vericuetos de las escarpadas serranías y los valles interandinos. Se trataba de un juego de voluntades. Después de Junín, se habían mantenido al filo de los abismos y muchos de esos nombres se incorporarían a la conciencia nacional. Allí estaban los jóvenes Ramón Castilla, Sucre, Lamar, Gamarra, entre otros, en quienes recaería la responsabilidad de culminar la tarea de transitar de ser colonia a ser un país. Finalmente, en Ayacucho, sobre la frígida pampa de la quinoa, se deja escrito con las armas lo que San Martín proclamó anteriormente, a viva voz, que éramos una república por la voluntad general de los pueblos, que iríamos a solas recorriendo el camino de nuestra nacionalidad, soberanos, como lo somos hasta el día de hoy. Los trajines de la victoria no terminaron después de varias idas y vueltas. La consolidaron en 1866, cuando pueblo y Fuerza Armada se enfrentaron al último intento transatlántico de recuperar las antiguas provincias para un rey que nunca las había visto. Fue la primera vez que se vio un accionar conjunto e integrado, el Ejército del Perú y la Marina de Guerra, apoyados por la población civil, bomberos y autoridades, se enfrentaron a su última y más grave amenaza y vencieron. Para 1879, el Perú se encontraba en una situación compleja, con una bancarrota severa, la reducción de su capacidad militar y una disputa por recursos que convergieron en la guerra del guano y el salitre, que disputamos con nuestro vecino Chile. Los nuestros se mantuvieron de pie para afrontar una guerra que no se ganó, pero que nos dio nuestros héroes más ínclitos, de cuyos labios no se escuchó jamás la palabra rendición, y que por el contrario enarbolaron la frase más antigua de las que perduran en la República: tenemos deberes sagrados que cumplir y los cumpliremos hasta quemar el último cartucho, la cual resuella en nuestras conciencias todas nuestras jornadas. Fue esa guerra desventajosa desde cada uno de sus ángulos la que nos legó a hombres como el coronel Francisco Bolognesi Cervantes y el almirante Miguel Grau Seminario, nuestros patronos. Nos dio también la nación que somos, pues al ser una guerra transversal a cada estrato de la sociedad, nos formó por primera vez la convicción que sin unidad nacional somos endebles y somos vulnerables. Esa forma de pensar continuó vigente en las guerras por consolidar los límites territoriales a principios del siglo XX,
pues en cada uno de estos, por más lejano que sea, jamás faltó la presencia de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. El general Ernesto Montañe Marcós fue un brillante militar, sobre cuyos actos la República se reflejó durante gran parte de la primera mitad del siglo XX, no solo como un hombre de armas, sino por ser el reflejo fiel del funcionario a carta cabal. Además de haber comandado el teatro de operaciones de la guerra con Colombia, fue ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Educación Pública, ministro de Justicia y presidente del Consejo de Ministros en varios gobiernos, hasta ser elegido senador y presidente del Senado de la República en los tiempos de la bicameralidad. Montañe, sabiondo conocedor de nuestra realidad, escribió que para defendernos es preciso disponer de hombres aptos para tomar las armas, la capacidad financiera del país y entender la configuración topográfica y la red de comunicaciones y nuestra producción agrícola. Y era él mismo una clara demostración del perfil del nuevo militar profesional peruano, que no solo enfrentaba ahora los desafíos mostrando su honor o su espíritu, sino también su ciencia y conocimiento militar. De esta realidad han quedado pruebas suficientes cuando el teniente coronel Óscar R. Benavides anduvo miles de kilómetros para vencer en La Pedrera en 1911. Su batallón, partiendo desde Chiclayo y traspasando a pie cordilleras y selvas para finalmente darle un ultimátum al general colombiano Gamboa, invocándole a dejar territorio peruano antes de vencerlo, junto a bravos soldados y marinos. Y otra vez se volvió a demostrar en 1933, cuando después de que tropas peruanas tuvieran que soportar reciamente en Huepí un combate en condiciones desventajosas frente a unidades militares de Colombia, apareció en la escena la figura del teniente coronel Óscar Sevilla, un combatiente de los que nos estaba dotando la escuela militar y quien tuvo la valentía de enfrentarse a pulso con un ejército con el que disputábamos un pedazo de la Amazonía, en el medio Putumayo, hasta diluir sus intenciones. Se trataba del primer ensayo de lo que serían las operaciones conjuntas, pues allí aparece por primera vez nuestra aviación militar peruana, representada por el ya legendario Cuerpo Aeronáutico del Perú, que se puede apreciar de sus hazañas apoyando a las fuerzas terrestres y navales que hacían su trabajo en tierra, haciendo reconocimientos, bombardeando la escuadra enemiga para impedir su avance y combatiendo en el aire, en un desafío de sus máquinas aún precarias, no solo al enemigo, sino a la propia fuerza de la gravedad. Se volvió a demostrar cuando en Zarumilla y el frente nororiental en 1941, las disciplinadas tropas del mariscal Eloy Ureta y del general Antonio Silva Santiesteban definían los destinos de nuestros límites en el norte, con sus bravos batallones, sus tanques, la marina de guerra y la aviación, que coronó las jornadas de gloria, dándonos su héroe máximo, el capitán José Abelardo Quiñones González, en Quebrada Seca. O como cuando en la cordillera del Cóndor, nuestros aguerridos combatientes lucharon palmo a palmo para restablecer la frontera violentada por un rival externo, incapaz de comprender las normas de la jurisprudencia internacional, en la batalla de Cenepa en 1995, la última batalla convencional que se haya peleado en América Latina. Simultáneamente, y por más de 2 décadas consecutivas, se tuvo que lidiar con la mayor amenaza a la existencia del Perú como Estado-nación, es decir, la aparición de la sanguinaria organización marxista-leninista-maoísta Sendero Luminoso y su par en la carrera de destruir al país, el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Ambas, ahora en el estertor de sus existencias,
han sido derrotadas para los efectos que sus cabecillas las crearon: desaparecer al Perú y sobre su cadáver construir su madriguera. Nuestras Fuerzas Armadas, junto con la Policía Nacional y el esfuerzo de su pueblo, lograron doblegar al monstruo. Fuimos el escudo que soportó el impacto y a la vez la metralla que poco a poco fue derruyendo sus bases ideológicas. Fuimos la moral de los caídos y el bastión donde se protegía a nuestra población. Varios años después de su irrupción, contemplamos a los enemigos más acérrimos de la República ser demolidos, y a pesar de nuestros muertos, de nuestros heridos en campaña, de nuestras viudas y de nuestros huérfanos, y de algunas injusticias que a nuestros defensores les tocó sufrir, pudimos mantenernos unidos, firmes y dignos. Ha sido esta experiencia la que me permite decir que las Fuerzas Armadas han cumplido el rol para el cual fueron creadas y para el que existen y existirán. No estamos para desmayos. La pandemia del COVID-19 hizo que nuestras principales capacidades para la defensa tengan que volcarse con alma, vida y corazón para enfrentar una amenaza mundial, una situación en que la muerte oscurecía nuestras ciudades, nuestros pueblos y comunidades. Asumimos el reto junto al riesgo que significaba, y en el camino cayeron muchos de nuestros camaradas de armas. Honor y gloria a ellos, pues no fueron las granadas ni las metrallas los que los abatieron, por lo que el valor de ellos es más rutilante, pues ofrendaron su vida frente a la letalidad de un enemigo al que no podíamos ver. No temo equivocarme al afirmar que la garantía de que nuestro Perú se sostendrá en el tiempo, incluso más allá del tiempo que nosotros podremos ver en nuestras vidas, es gracias a su cuerpo de militares profesionales, formados en el crisol de un pensamiento constitucional irrenunciable. Ese es el sentimiento fundamental donde nuestro país descansa su tranquilidad. Por eso, los vaivenes del día a día no nos distraen de nuestra misión, dispuesta en el marco de la ley. Es como conducir una embarcación en medio de la tempestad, con el oleaje anómalo, sacudiendo la maquinaria a su antojo. Nuestro sistema de navegación no va a colapsar por una o mil tormentas, sino que mantendremos la deriva hasta arribar al puerto. Somos respetuosos del orden constitucional establecido y nos mantenemos vigilantes dentro de la más absoluta unidad y disciplina. Lo que nuestra sociedad exige de nosotros es seguridad, defensa, desarrollo, y nosotros, desde nuestras bases, trincheras, puestos de vigilancia, fuertes o cuarteles, daremos nuestra vida por cumplir con la ley. Estas son las razones por las que se entiende que sostener al Estado implica ayudar a la gobernabilidad, a la gobernanza, a poner el hombro en las desgracias comunes y en anticiparnos a las amenazas que pudieran perturbar la libertad y el derecho a la vida de nuestros ciudadanos. Se sostiene a la República en nuestra formación y en nuestra fe en común. Se sostiene en el compromiso, sacrificio, desprendimiento en los valores que inculcamos a nuestros cuadros. Hemos cumplido 200 años en libertad, bajo la sombra de una sola bandera, en un territorio que sostuvimos a pulso con unas Fuerzas Armadas respetables, que este 24 de septiembre son homenajeadas en función a que en el año 1977 el Estado oficializó como su patrona a la Virgen de la Merced, que nos había acompañado en nuestras lides desde el año 1823. Recorrer 200 años no va a servirnos si es que no llegamos a comprender con claridad que la única forma de seguir adelante es respetando la democracia, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, su situación apolítica. Nadie que pasa por un largo camino de vicisitudes
está dispuesto a retroceder y nosotros no tenemos por qué hacerlo. Hemos recorrido 200 años junto a la República, no como un convidado de piedra, sino activamente. Nos hemos fortalecido porque el Perú tiene a veces esa peculiaridad de ponernos la vida cuesta arriba, pero es justo en ese ejercicio donde se forman las organizaciones más capaces. Para el desafío de sacar adelante al país, tenemos una base, nuestros hombres y mujeres de uniforme. Sobre sus espaldas se soporta el peso de la República del Perú. Me queda una frase del general francés Charles de Gaulle, que decía: nada grande se logrará sin grandes hombres, y los hombres son grandes solo si están decididos a hacerlo. Por eso mismo, sé que nuestro país y sus Fuerzas Armadas no son una utopía, son una decisión, somos una realidad. Una decisión que solo lograremos manteniéndonos unidos, firmes y dignos. Somos las Fuerzas Armadas del Perú. Somos las Fuerzas Armadas de todos los peruanos. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gracias. A continuación, himno de las Fuerzas Armadas del Perú. ¡Vivan las Fuerzas Armadas del Perú! ¡Viva!
Pueden tomar asiento. Señor presidente, se ha cumplido con el programa establecido. Cuando usted lo estime conveniente, puede clausurar la sesión solemne. Antes de invitar al señor general de ejército, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para que clausure este evento, quiero agradecer vuestra presencia e invitarlos a la sesión solemne que se realizará el 28 de septiembre en homenaje al 164 aniversario de la Benemérita Sociedad, de esta Benemérita Sociedad. Aquí en este mismo lugar, que es la casa de Andrés Avelino Cáceres, que se construyó en 1922 y desde 1924 la tenemos nosotros. O sea, este local, la historia de la Benemérita Sociedad, la historia de todos los que están en estos cuadros, es un ejemplo de lo que significa amar al Perú. Por eso los invito en nombre del Consejo Directivo y de los asociados de la Benemérita Sociedad a la próxima sesión solemne, que será el día 28 de septiembre a la misma hora de la sesión solemne de hoy día. Señor general de ejército, don Manuel Gómez de la Torre Aníbal, lo invito para que usted clausure este evento tan importante. Gracias, mi general. Con el honor que me confiere el señor general de división don Carlos Tafur Ganosa, presidente de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria, como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, declaro clausurada esta sesión llevada a cabo en homenaje a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas del Perú. Invitamos a la concurrencia a ponerse de pie. Rendimos honores de despedida a nuestro estandarte nacional. ¡Estandarte fuerte! ¡Marte! Pueden tomar asiento. El señor presidente de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia hará entrega al señor general de ejército, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, don Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar, un diploma en reconocimiento a tan brillante discurso pronunciado el día de hoy. Pongo en tu mano este diploma de honor en el agradecimiento al brillante discurso que usted nos ha transmitido el día de hoy con respecto a las Fuerzas Armadas. Ha hecho un recorrido importantísimo de la historia, prácticamente la historia del Perú, porque las Fuerzas Armadas nacen con la patria, se mantienen con ella y no van a morir nunca, porque la patria no va a morir. Por eso estamos muy contentos y felices de haberlo tenido aquí a usted, a todos los integrantes del Comando Conjunto y a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, así como al señor Ministro de Defensa, porque nos engrandece el rendir honores y homenaje a quienes
Creo que estamos proyectados en el futuro con una visión importantísima de desarrollo. Y las Fuerzas Armadas participan en este desarrollo totalmente desde el comienzo. Y también en las acciones de defensa civil para proteger y recuperar la vida de las personas que sufren los eventos, los fenómenos naturales y los tecnológicos. Y en eso siempre está la Fuerza Armada presente. Agradezco su mensaje, sus palabras en homenaje a las Fuerzas Armadas y pongo en sus manos este diploma en agradecimiento de ellos. Gracias, Miguel. Digna concurrencia, la ceremonia ha concluido. Muchas gracias y los invitamos al hall principal para el brindis de honor. Va a ir el general para que lo salude. Va a ir el general para que lo salude. Ahí.